Hola chicos, empezamos con nuestra materia de métodos y pues nada, nuestro primer tema se llama el conocimiento y sus elementos. Varios filósofos a lo largo de la historia han tratado de identificar qué conocimiento es válido, cuál no, cómo funciona, etcétera. De manera muy general, ellos mencionaban que el conocimiento o para obtener el conocimiento se necesitaban dos cosas. El primero de ellos era un sujeto, al que llamaron sujeto cognoscente, y se necesitaba también un objeto, al que llamaron objeto cognoscible. ¿Sí? Es decir, se requerían de estos dos elementos para que el conocimiento se diera de manera real. El conocimiento lo definían como una forma de relacionarse con aquello que nos rodea. A grandes rasgos, es una forma de entender el mundo que está a nuestro alrededor. Anteriormente, a las personas, por ejemplo, le tenían miedo a lo que eran los eclipses, porque decían que era un presagio de que algo malo iba a pasar. En cambio, ahora sabemos que no, que los eclipses solamente se dan por la interposición de la Tierra o la Luna y los diferentes astros en el cielo. ¿Sale? Entonces, el conocimiento es simplemente entender cómo funciona nuestro mundo y em, y tener una perspectiva amplia de qué sucede con ellos. Entonces, el conocimiento, según los filósofos en la antigüedad, se daba por estos dos elementos, ¿sale? Un sujeto cognoscente y un objeto cognoscible. Algunos decían que era más importante el sujeto, que el objeto, pero después, a raíz del tiempo, se dieron cuenta que los dos eran importantes. ¿Por qué? Si había un sujeto que quería conocer, es decir, yo tengo muchas ganas de saber de historia, pero no hay cómo saber de historia, pues nada, no voy a poder obtener conocimiento. En cambio, si está el libro de historia y yo no tengo ganas de aprender, entonces de nada va a servir ese libro ahí, ¿sale? Se necesitan las dos cosas para obtener lo que es el conocimiento. Uno de los primeros filósofos en abordar este, eh, este tema fue Aristóteles y surge también lo que es la epistemología. Surge lo que es la epistemología. La epistemología la vamos a definir como eh, la ciencia que se encarga de mantener diversas posturas para verificar que el conocimiento sea válido. ¿Sale? También se le llama a la epistemología como teoría del conocimiento, es decir, se enfoca en establecer si lo que sabemos es realmente cierto o no, ¿vale? Como que pone en duda el conocimiento que se tiene. De entre los primeros filósofos que abordaron a la epistemología, tenemos al buen filósofo griego Aristóteles. Es uno de los principales exponentes del realismo, es decir, solamente se puede conocer lo que está a nuestro alrededor, ¿sale? Era un realista.
así se llamaba la filosofía que él manejaba, ¿sale? El realismo. Por ende decía que lo más importante era el objeto, no el sujeto, ¿sale? Decía, el objeto es lo más importante y tiene prioridad en el conocimiento. Inclusive detalló los componentes que deben de tener tanto el objeto como el ser. Componentes del ser y del objeto. Entre esos componentes hay varios y él mencionaba el primero de ellos, que era la sustancia. La sustancia la definió como la naturaleza o la esencia de las cosas. Decía que todas las cosas a nuestro alrededor tenían una esencia y tenían ciertas características que los volvían únicos. Tanto es así que una silla no iba a ser igual a otra silla, aunque sean de la misma naturaleza. ¿Sale? Cada uno tenía su sustancia específica, su esencia. Eso es lo que él definió como sustancia. El segundo fue la cantidad y la magnitud. ¿Sale? La cantidad la definió como muchos o pocos y la magnitud como grande o pequeño. Decía que todas las cosas a nuestro alrededor podían medirse en cantidad y en magnitud. ¿Sale? Pocas sillas grandes, muchas sillas pequeñas, etcétera. ¿Sale? Cada uno tenía esas características. El siguiente, cualidades. Las cualidades. Y él las definió como las características del objeto. Las características, digo, las cualidades eran entonces características, que igual las volvían objetos únicos. El siguiente es la relación. Según Aristóteles, la relación es la confrontación entre las cualidades y las características de un ser a otro. Por ejemplo, tengo esta silla con esta otra. Esta silla tiene cualidades y características específicas o características específicas. Es decir, la relación es la comparación entre dos objetos. Las cualidades de esta silla es pequeña, eh, cómoda, de madera. Y las características de esta otra es grande, chueca y de metal. Eso es la relación, ¿sale? La confrontación o las diferencias entre un objeto y otro. El siguiente es la posición. Ojo, posición se escribe con SC, luego me lo escriben al revés. Posición es el lugar que ocupa un ser en relación con otro y con el sujeto que lo estudia. Es decir, dónde está ubicado la persona que está estudiando tal objeto, imagina la luna y al sol. ¿Sale? Eso es la posición. ¿Qué lugar ocupa referente al observador un objeto u otro? ¿Sale? El siguiente es la acción. La acción es lo que se supone que un objeto hace o debería hacer. Es decir, volviendo al ejemplo de la silla, ¿qué es lo que esa silla hace? Ah, pues mantener a una persona cómoda cuando está sentada. Esa es la acción de la silla, ¿sale? ¿Qué es lo que hace o lo que se supone que debe de hacer? ¿Ok? Em, el siguiente es el estado. Y vamos a definir al estado como si, como si el objeto termina o no termina de cumplir su función. El estado de esta silla es mantenernos cómodos, pero resulta que Juan no está cómodo. Entonces, no ha cumplido el estado que esa silla tiene como propósito. ¿Sale? El estado entonces es si el objeto
está terminado para cumplir o no su finalidad. No está cómodo porque le falta un colchoncito, por ejemplo. Entonces ya está terminada y ya cumple su función. Ese es el estado. ¿Sale? El siguiente es el tiempo. Y el tiempo lo definía Aristóteles, que servía para señalar cuando el objeto es, fue y deja de ser. Es decir, en qué parte de una línea se encuentra. Es en el presente, fue si ya no existe y será si es que apenas va a concretarse. ¿Sale? Entonces, permite determinar cuándo el objeto es, fue o dejará de ser. El siguiente es la pasión. Según Aristóteles, la pasión en un objeto no existía. La pasión se refería única y exclusivamente al sujeto. ¿Sale? Es decir, la pasión será todo aquello que afecte al ser, al sujeto. Puede ser felicidad, en general es cualquier sentimiento, la felicidad, el sufrimiento, la alegría, la muerte inclusive, ¿sale? Eso es la pasión según Aristóteles. Para Aristóteles propone que se necesitan conocer todos estos elementos, lo cual nos llevará a obtener un verdadero conocimiento. Si nosotros sabemos el tiempo, la relación, la posición de un objeto, entonces podemos conocerlo de manera muy general y de manera muy específica también. ¿Sale? Podemos conocer absolutamente todo. Bien, otro de los filósofos que trató de abordar la postura del conocimiento fue un filósofo llamado Immanuel Kant. Immanuel Kant tenía como postura el idealismo. Recordemos, recordemos que Aristóteles tenía como postura el realismo, es decir, se estudia lo que se ve y lo que puede comprobarse. Y decía que Aristóteles decía que primero se necesitaba el objeto para que después se pudiese estudiar. E Immanuel Kant decía que primero se necesitaba la idea para que después pudiese estudiarse al objeto. ¿Sale? Es decir, para Aristóteles, lo principal era el objeto. Para Immanuel Kant, lo principal era la idea. Desde mi punto de vista, parto de que se necesitan las dos cosas. ¿Sale? En la naturaleza se necesita primero el objeto para que nosotros nos podamos crear una idea de ella. En cambio, en las cuestiones externas a la naturaleza, primero necesitamos una idea para después materializarlo en la realidad. Por ejemplo, un teléfono. Eso no es un teléfono. ¿Sale? Primero necesitamos tuvimos que haber necesitado lo que era la idea para después materializarlo en nuestro mundo real. Y eso sucede para cosas, reitero, creadas por el hombre, por decirlo de alguna manera. En cambio, objetos que ya han estado ahí desde hace muchísimo tiempo, las nubes, el sol, las estrellas, los planetas, los árboles, los animales, primero se necesitó el objeto para después crearlos en una concepción o en una idea. ¿Sale? Esos son los dos elementos contrapuestos, ¿sale? Pero bueno, volviendo a lo que fue el señor Immanuel Kant. Su postura fue el idealismo y consiste en que el sujeto tiene mayor importancia en relación con el conocimiento, ¿sale? No el objeto. En los elementos que él menciona como principales,
dice que se necesita un sujeto, ya que si éste no dirige su atención a un objeto determinado, el conocimiento no se va a dar. ¿Sale? Otro elemento es el objeto. Dice que si bien existe, no puede ser conocido si nadie lo nota o se interesa en su existencia. Entonces también se necesita un objeto y se necesitan las categorías de tiempo y espacio. Es decir, deben de concurrir en un mismo lugar y en un mismo tiempo estos tres elementos para que pueda darse el conocimiento. Imagina que el libro está acá y yo estoy aquí. Y esta es la biblioteca y yo estoy en mi casa. No hay concurrencia de espacio, aunque están en el mismo tiempo, no hay concurrencia de espacio para que pueda darse el conocimiento. ¿Sale? Entonces se necesitan esos tres elementos para que se pueda dar lo que es el conocimiento según el señor Immanuel Kant. Y por último filósofo es Santo, que de santo no tiene nada, Santo Tomás de Aquino. El señor, de manera, el señor Santo Tomás de Aquino, de manera muy particular, me cae gordo por sus ideas medias raras que tenía. Decía, una de esas ideas raras, y no es porque yo sea mujer, es simple y sencillamente porque es una idea tonta, decía que las mujeres éramos lo peor que había existido y que éramos prácticamente una abominación de Dios y que solo servíamos para acrecentar los pecados y un montón de cosas más. Pero bueno, el señor Santo Tomás es un eh, proclamado santo por parte de la Iglesia Católica, así que ¿qué se puede esperar de su proclamación de santo? Su postura se le llamó intelectualismo, el cual mencionaba que se debía de estudiar todo para así comprender todo. También mencionaba que todo venía de Dios, que todo nuestro razonamiento, nuestro conocimiento y nuestra inteligencia provenía de un ser superior. Es decir, Diosito, no podemos hacer nada sin que Diosito lo permita. Si Diosito quiere que conozcas eso, lo vas a conocer, si no, no lo sabrás. ¿Sale? A eso se refiere la postura de Santo Tomás de Aquino. Los elementos del conocimiento, según Aquino, eh, mencionaba que las cosas que nos representan en la realidad, que se nos presentan en la realidad, están dadas de una forma natural. Es decir, si necesitas saber algo es porque ya está en la naturaleza y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Su siguiente elemento es el intelecto. Definía el intelecto como la capacidad humana para extraer las cualidades de los objetos y así poder llegar a su conocimiento. Y ese conocimiento te debería llevar a un ser supremo. Y por último, lo luminoso es el último elemento. Lo luminoso. Lo luminoso, según Santo Tomás de Aquino, era lo que estaba oculto y que solamente podía describirse a través de la contemplación divina, lo que les mencionaba hace rato. Si Diosito quería que lo conocieras, lo ibas a conocer y si no, pues ya valiste cheto. No lo ibas a conocer por más que quisiera, ¿sale? A eso lo definía como luminoso. Entonces, esos eran los tres filósofos más relevantes en relación al conocimiento. ¿Sale? Si terminas, hasta aquí, terminas tus apuntes, trata de realizarlo lo mejor posible y nos estaremos saludando por WhatsApp y checando algunos comentarios o dudas que tengas, ¿sale? Así que nos vemos ahorita.